necesitas dar un paso de compromiso un poco más adentro todavía. Amén. Dios llamó a algunos de sus discípulos de una manera especial. Y de eso va a hablar el día de hoy nuestro hermano Julio César. Adelante, Julio César. Vamos a orar por él para que Dios lo pueda usar como sabe hacer. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de Julio César y porque el día de hoy, Señor, nos va a compartir tu palabra, Señor. Que seas tú hablándonos a través de sus labios. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a tener y por la vida de Julio, Señor. Y también dispón nuestros corazones, Señor, para ser receptivos a tu palabra, Señor. La gloria, la honra sean para ti, mi Dios. Amén. Adelante, Julio. Gracias, pastor. Hermanos, buenas tardes. Para mí es un privilegio estar acá y junto con ustedes, definitivamente. Y esto, a lo que nos llamó el Señor, definitivamente es un privilegio. Nos dio el derecho, pero es un privilegio. Nos dio ese derecho a poder ser partícipes de esto, ¿no? De poder anunciar su palabra. Aunque no nos tocaba, pero nos tocaba ir a la cruz más que todo. Pero el Señor nos hizo partícipes de ese derecho tan hermoso que es, siendo Él el primer predicador, el primero en anunciar las buenas nuevas, ya sea, digamos, ¿no?, que en el Antiguo Testamento también se anunciaba, pero Él específicamente Él es el Evangelio. Él es el Evangelio. Entonces, ¿qué libro estamos estudiando? Eso está después de Mateo, ¿no? Antes de Lucas. Creo que sí. Ok, entonces nos ubicamos en el libro de Marcos, capítulo 1, los versículos 16 hasta el 20. Qué bonito es este evangelio. Definitivamente, al estudiar esto, al poder ir leyendo en mi vida personal, cómo es que el Señor ministra mi vida y cómo es que el Señor va a ministrar nuestras vidas. Y oremos al Señor, ¿no? Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Padre amado. En el nombre de tu Hijo oramos, Señor, y gracias por permitirnos, Señor, entrar a ese lugar santo, Señor, a través de tu Hijo amado. Padre nuestro, te damos gracias por esta tarde, esta mañana, este día tan bello y hermoso, que nos permite, Señor, ser partícipes, Señor, de tu salvación y venir a escuchar tu palabra y compartirla también, Señor. Señor, te pedimos que tomes el control de nuestras vidas, que tomes el control de nuestras emociones, de todo nuestro ser, Señor, y nos abras el corazón, nos abras nuestra mente y nos ayudes a entender, nos ayudes a entender tu propósito, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, a cada uno de nosotros. Y también a nuestros hermanos que están en las redes sociales, esperando que ellos puedan venir, Señor, y sabiendo que algunos no pueden, Señor, por temas de salud, Señor. Pero bendícelos, guárdalos, cuídalos, Señor. Y en tus manos te los recomendamos, Señor, para que ellos también puedan venir a escuchar y alabar juntos, Señor, juntos como hermanos, Señor. Te damos las gracias, Padre. Guíanos, Señor, guíame, Señor. Sé yo, Señor, un instrumento y seas tú, Señor, hablando. Gracias, Padre amado, y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Entonces, Marcos. Entramos al libro de Marcos. Ciertamente el libro de Marcos nos va a mostrar cómo es que el Señor, ¿no? Vamos a ver el carácter del Señor a través de Marcos, como un siervo, ¿no? Evidentemente él vino, se hizo hombre y cómo es que adopta este carácter de servir a la humanidad, no solamente haciendo obras milagrosas, ¿no?, sino dando su vida completa. Y ese era el objetivo del Señor, ¿no? Y ese es el objetivo de Marcos. Ciertamente Marcos nos va a mostrar en los primeros capítulos, ¿no?, cómo es que él viene, nos muestra al Hijo de Dios y cómo es que Dios mismo da testimonio de Jesús. Es igual cuando ustedes han leído Hebreos, ¿no? Cuando dice Dios hablando, de muchas maneras habló, ¿no?, por los profetas. ¿Cómo es que Dios mismo va a dar testimonio de Jesús? Jesús solamente se va a dedicar a predicar, a hacer las obras, y Dios es el que va a dar testimonio.
Marcos solamente va a empezar a hablar, solamente va a dar un pequeño comentario en la primera parte y el resto va a ser lo que es el Señor Jesús. Es lo que hace el Señor Jesús, como Dios muestra a través del bautismo también, como Dios muestra, ¿no? que Él es su Hijo amado, que Jesús es ese Hijo obediente, ese Hijo santo, que en Él se complace, que el Señor se derrite en Él y que Él es el Hijo que Él esperaba, ¿no? Ciertamente Él ya lo sabía que tenía que hacer, no es que Él era desobediente, sino que tenía que mostrarnos a nosotros como seres humanos cómo era la obediencia a Dios. Estuvimos en la primera carta, la segunda carta a Pedro, estuvimos viendo ayer, y cómo es que el Señor nos da el ejemplo viene como ser humano y nos muestra ese ejemplo de cómo servir, ¿no? Y eso es lo que nos va a mostrar Marcos en la persona del Señor Jesús, cómo es que Él como siervo viene y da todo de sí, ¿no? Es como un buey que hace el trabajo, que hace las labores, que hace todo eso, ¿no? Como es que un buey sirve para eso, para servir, para hacer las cosas, ¿no? Entonces, dicho eso, hermanos, entramos a la segunda parte, ¿no? Para poder entrar en un poquito en contexto, entramos al verso 14, ¿no? Cuando vemos donde los que tienen Reina Valera ahí tienen un título, les es más fácil, ¿no? Les es más fácil. Entonces, donde el Señor empieza su ministerio, y que cómo empieza, ¿no? Él empieza predicando el mensaje del reino de Dios. Pero ¿qué empieza a decir? Dice que el tiempo ya se había cumplido, ahora es el tiempo, que el reino de Dios se acercaba, que Jesús ya está acá, lo que anunciaba Juan, ¿no? Juan el Bautista, ese heraldo que anunciaba el mensaje del Señor, que ya viene uno, ¿no? Que es mucho mayor que Él. Entonces, también nos muestra cómo nosotros también debemos ser esos heraldos, el anunciar el mensaje del Señor, ¿no? Que debemos de ser como Juan y preparar ese camino, o sea, no ciertamente el camino, sino anunciar el mensaje del Señor, que el reino de Dios está acá, ya está, que Jesús se vino, que Jesús dio su vida. Entonces, y nos dice arrepentidos, o sea, Jesús viene y nos dice que nos arrepintamos. Un mensaje duro y que cualquier otra persona no, cuando dice arrepiéntete, wow. Pero en el contexto judío ellos entendían, claro, esta palabra, ¿no? Porque conocían bastante del Señor. Pero en esta porción, ¿no? Jesús empieza su ministerio en Galilea. Y eso es un poco complicado en esa parte porque Jerusalén quizás estaba muy lejos de Galilea, ¿no? Pero vemos como que Galilea era una parte olvidada, no había mucho el tema de los maestros de la ley que quizás estuvieran ahí al presente, porque había bastantes personas, o sea, gentiles, judíos, es una mezcla de todo había. Pero Jesús inicia acá su ministerio, ¿no? Y nos hace ver, no sé si han visto Corintios. Hemos leído Corintios. Cómo es que Pablo también inicia en este lugar, un puerto lleno de pecadores, lleno de gente como nosotros. Y cómo es que Pablo también adopta estas cosas, ¿no? Y cómo es que el Señor inicia esto. Y seguimos. Y creed, dice, arrepentidos y creed. Y créanlo. Nos insta a creer, ¿no? Les instaba a que confíen en lo que Jesús iba a anunciar, ¿no? Y entonces dice, yo le he puesto como título esta parte, la primera parte del verso 16. Jesús pone la vista en hombres normales, o comunes y corrientes. Como tú y como yo. O sea, el Señor tira su anzuelo, ¿no? El Señor estaba predicando, estaba pescando, pero el Señor pone su visión en dos personas. Primero, había muchísimas personas, ciertamente Galilea era un lugar con 3 millones de habitantes más o menos, tenía 200 y tantos pueblitos, 15.000 habitantes por cada pueblito más o menos, y había gente, cantidad, ¿no? Pero ciertamente el Señor empieza a escoger a dos. Y aunque
En Juan nos habla que ciertamente ya los conocía porque uno de ellos era discípulo de Juan. Y vamos a ver quién era el discípulo de Juan. Y dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Voy a leerlo toda la primera parte. Y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ciertamente Simón, ya nosotros lo conocemos, al cual el Señor va a poner el nombre de Pedro. Y todos conocen el carácter de Simón, conocen el carácter de Pedro, cortar, que era un carácter violento más que todo, era un carácter fuerte. Y Andrés, ¿no? Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Ciertamente en Juan 1:35, ahí, si ustedes lo pueden revisar luego, van a ver cómo es que él escuchaba, ¿no?, el mensaje de Juan y cómo es que él se acerca al Señor Jesús, ¿no?, y anuncia a Pedro, cuando Juan estaba diciendo que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí vemos, ¿no?, cómo es que estos hombres, y dice Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red, entonces estos eran pescadores. Ya conocen ustedes el término pescador, ¿no? ¿Ustedes han ido al puerto alguna vez? Sí, yo también he ido al puerto, y sé que en mi ciudad también, donde yo nací, hay un puerto. Y el vocabulario, el comportamiento de cada persona, ¿no?, de cada pescador olvídate. Es como cuando tú vas a los barrios y el comportamiento de esas personas es algo que, como que cuando tú vas y te vas a sorprender, porque son santos, ¿no? No, lo contrario, wow, son bravos. Si tú vas a Ancón y los escucharías, definitivamente. Pero no vas a escuchar a Pedro, sino vas a escuchar a otros pescadores. Y esa actitud tenían ellos. Pero dice que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ellos definitivamente eran pescadores, su trabajo era eso, su chamba era eso, se dedicaban a eso. Entonces no hacían otra cosa más que pescar. Pero sigamos viendo, y en el 17 dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí. Y entonces esta palabra, en esta segunda parte, ¿no?, Jesús llama y les encomienda una misión, ¿no? Jesús les llama y le dice, vengan, síganme. Perdón. Entonces le dice, venid después de mí. Jesús los llama a que lo siguieran. Les hace una invitación. Uno de los ejemplos es que cuando estudiaba un discípulo con su maestro en los del Antiguo Testamento, ¿no?, viendo en el tiempo de Jesús, los alumnos seguían la ley, ¿no?, seguían al maestro. Pero en este caso Jesús les dice, ¿no?, venid en pos de mí. Es todo lo contrario, era algo que revolucionaba. Entonces, ¿cómo es que seguían al maestro antes de seguir la ley, pues, ¿no? ¿Cómo es que Jesús les llama y les dice, síganme a mí? Y era diferente a lo que los enseñaban los maestros. No seguían al maestro, sino se guiaban de la ley, ¿no?, los discípulos. Entonces vemos algo diferente, ¿no? Vemos algo que a Jesús dice, pero sigan, ¿por qué lo van a seguir a él? ¿Qué de bueno tiene él, no? Pero no sabían que seguían al que lo ha hecho todo, pues, al que escribió toda la ley y dio toda la ley. Entonces, seguimos, ¿no? Y dice, les llama y les insta, ¿no? Y que vengan, a que sigan. En esta parte vemos cómo el Señor también nos va llamando, ¿no?, nos insta a seguirle. Y vemos y Él ve si nuestro corazón está dispuesto. Entonces vamos a ver si el corazón de Pedro y de Simón y Andrés estaba dispuesto. ¿Ustedes qué creen? ¿Cómo va avanzando? ¿Le siguen? ¿Le siguen? Ya, vamos a ver. Venid en pos de mí, dice. ¿Y qué más le dice? Y haré que seáis pescadores de hombres. Jesús le está llamando a que sean pescadores de personas. Otra traducción dice que sean pescadores de personas, ¿no? Pero Jesús definitivamente les estaba llamando porque Jesús les iba a instruir en esto. Él no les iba a dejar solo.
Jesús les iba a instruir a cómo pescar hombres, a cómo predicar, ¿no? Y Jesús, siendo el primero en predicar su evangelio, y le dice, vengan, síganme, que así como yo estoy pescando personas, ahora les estaba pescando a ellos, ¿no? Estaba pescando a Pedro, perdón, a Simón y a Andrés, ¿no? Ya los estaba pescando, le decía, vengan y síganme, pero para esto ya conocían, pero como les estaba diciendo, ya conocían más o menos a Jesús, ¿no? Y entonces, con toda seguridad, bueno, le siguieron, pero no es porque ellos eligieron a Jesús, no, sino Jesús les eligió a ellos. Y eso es una diferencia, ¿no? No es que Simón o Andrés escogieron a Jesús, sino que Jesús los escogió a ellos. Es como nos escoge a nosotros, ¿no? Y nos dice, vengan, pues de mí, síganme. Y yo les haré evangelistas, les haré maestros y distintos dones y talentos que el Señor nos va a dar. Nos va a capacitar, de lo que vamos a ver más adelante, no quiero adelantar. Y seguimos, ¿no? Y entonces el 18, ¿no? Y el 18 dice, pues, y en esta parte vamos a ver una respuesta al llamado de Jesús. Entonces, ellos van a escuchar la voz y automáticamente van a decir, heme aquí, Señor, envíame. No van a decir, porque no dice ahí eso, pues. Entonces, dice, ¿no? Dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Esta parte dice, y dejando. Ellos dejaron lo que estaban haciendo. Ellos dejaron lo que estaban haciendo. Entonces, dejaron sus quehaceres, dejaron su trabajo. Ellos eran pescadores, era el único sustento por el cual ellos vivían, ¿ve? Ellos se dedicaban a la pesca, pero ellos dejaron todo eso. Definitivamente es una muestra de desprendimiento, de cómo ellos obedecieron al Señor, ¿no? Cómo ellos se dispusieron a seguir al Señor. Dejaron todo. Ahora no sé si estaremos dispuestos a dejar todo por el Señor, por llevar su palabra. Pero hay ciertas cosas que también tenemos que cumplir, algo con la familia. El Señor es respetuoso en esos asuntos. Pero si alguien quiere ser dedicado al Señor, el Señor está dispuesto a hacernos pescadores de hombres. Y aún más, en todos los aspectos, ¿no? Seguimos, dice. 18 dice. Entonces vemos en el 18 dice la respuesta al llamado de ellos, ¿no? Al llamado de Jesús así, la respuesta a un llamado así al instante. Ellos dejaron sus cosas, dejaron el trabajo que ellos estaban haciendo, estaban pescando, estaban echando la red, entonces estaban pescando definitivamente. Y dejaron y vinieron y le siguieron al Señor Jesús. Entonces, seguimos, ¿no? 18. Seguimos. El 19. Entonces, acá vemos, ¿no? un nuevo llamado a otros dos discípulos. Eso también era una joyita, ¿no? Los dos discípulos eran bravos también en el carácter, ¿no? Y vamos a ver, ¿de quiénes se tratarán? Vamos. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, dice, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. También ellos en la barca que remendaban sus redes. Entonces, vio a Jacobo, que era hijo de Zebedeo, Jacobo y Juan, ¿no? Estos eran llamados, ¿no? Hijos del trono, por el carácter, ¿no? O Boanerges, no sé, ¿no? Entonces, cuando yo estuve en Calva, ciertamente nos ponían por grupos, ¿no? Sobrenombres, ¿no? Y el grupo que nos tocaba, el grupo de los 12, uno de los 12, porque se hacía esto, había esta forma, ¿no? de cómo tú tenías que tener tus 12 en la iglesia donde yo congregaba, ¿no? Entonces nos pusieron a nosotros el grupo de los Boanerges, ¿no? Hijos del trueno. Entonces, el carácter de ellos era explosivo. El carácter era un carácter así, como estuvimos conversando con el hermano Nelly, cuando el Señor Jesús hermano Nelly, cuando estuvimos en el evangelismo, le dijimos, hermano, ¿cómo es que esto es Juan y Jacobo, ¿no? ¿Cómo eran recontra explosivos en carácter? Y al decir, Señor, ¿por qué no mandas un rayo? Y entonces, como esa actitud, ¿no? Esa actitud tenía en ellos. Entonces, seguimos, ¿no? Y Zebedeo, definitivamente, pero Zebedeo era también un pescador
era un hombre también que económicamente era pudiente, porque Jacobo y Juan eran personas pudientes, porque vamos a ver más adelante que sus padres tenían, ¿no? Personal de trabajo, que ellos tenían personas que trabajaban para ellos, ¿no? Entonces, pero ellos también, ¿no? Ellos también escucharon el llamado, pero al instante también escucharon la voz del Señor, ¿no? Y lo obedecieron. Pero sigamos viendo, ¿no? 19, lo voy a volver. Pasando de ahí, entonces, cuando vemos esta palabra pasando, entonces vemos al Señor Jesús cómo, ¿no? Cómo va de un lado para otro, cómo se mueve de acá para allá. Y vamos a ver el término de y para acá y luego, y vamos a ver estas cosas, ¿no? Y estamos viendo, y dejando, dice. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, lo estoy volviendo a leer, y a Juan, su hermano, que también ellos en la barca, o sea, ellos estaban en la barca, que remendaban sus redes, ¿no? Entonces, este término que remendaban sus redes lleva que ellos estaban trabajando, remendando las redes, preparándose para el siguiente día, ¿no? Preparándose para el trabajo del día siguiente. Porque ese era el trabajo de ellos. O sea, tenían que, si no remendaban las redes, cuando estaba la carga de los peces, por ahí como que se descosía más y perdían el trabajo, o sea, perdían la producción. Entonces, toda esta actitud miraba el Señor. No sé si ustedes se acuerdan de David. David, un hombre pequeñito, o sea, flaquito quizás, pero era pastor de ovejas, y sus hermanos no, ya eran soldados de Saúl, ¿no? Eran mayores, fuertes, pero cómo es que el Señor, siendo él un pastorcito, lo escoge, ¿no? Y algo similar, ¿no? Cómo es que el Señor va viendo, no porque ellos lo eran, ¿no? No sé, porque Juan, Simón o Jacobo, ¿no? Lo eran, ¿no? O sea, tenían estos talentos, sino que el Señor usaba esas formas, usaba todas esas formas para poder ellos, ¿cómo les puedo decir? Para usar en beneficio, ¿no? de su reino, ¿no? Entonces, y de David para pastorear a su pueblo, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que cómo esta actitud usaría Jesús de ellos, esta actitud, pero vemos, si alguien puede entrar en Efesios 4:12, ¿a qué más o menos nos va a llevar a esto? Dice, ¿cómo es que el Señor equipa a los santos, no? Claro, pueden leerlo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya, 2 versículos más arriba, ¿De 12? 10 para arriba. Perdón. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar. Definitivamente, o sea, habla de un equipamiento, ¿no? De cómo estos estaban preparándose para el día siguiente, pero cómo es que el Señor los iba a preparar a ellos, ¿no? Cómo es que el Señor los iba a equipar, cómo es que Él iba a equipar a su iglesia, ¿no? Cómo es que Él los iba a capacitar, no porque ellos remendaban sus redes, eso solamente era un simbolismo nada más, pero Él iba a usar a estas personas, la actitud que tenían ellos, no por la actitud que tenían ellos, sino porque el Señor iba a usar o iba a transformar a esas personas, ¿no? ¿Me entienden, no? Sigamos, ¿no? Y entonces, el 20, ¿no? Y luego, vemos, ¿no? Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. Y vemos, ¿no? Cómo es que esa actitud también tomaron ellos, la actitud de Simón, la actitud de Andrés, ¿no? De dejar todo lo que les entretenía, de dejar sus comodidades. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo evidentemente tenían quizás mucho más economía que Pedro, que Simón y Andrés, porque su padre era una persona pudiente, tenía personal, y entonces no vemos que ellos dejaron todas esas comodidades para seguir a Jesús. Alguien que
quizás no les iba a mostrar en ese momento, no iban a sacar nada provechoso, ¿no? Para ellos, porque ellos pensaban, voy a introducir esto un poco, haciendo un paréntesis, ellos pensaban que Jesús iba a venir a ser ese rey político, ¿no? Pero no se daban cuenta que Jesús vino, ¿no?, para entregar su vida, pero él quería dejar un legado, él quería dejar el legado de la enseñanza de lo que Jesús quería hacer, del reino de Dios, a estas personas, a estos primeros 4, porque va a elegir a estos primeros 4. Entonces quería enseñarlos acerca del reino del Señor. Él quería dejar esta enseñanza, así como el Señor quiere dejarnos a nosotros. Ya nos dejó a través de los apóstoles, ¿no? Él dejó a ellos esa enseñanza, y esa enseñanza se transmitió a través de generaciones, ya pasaron más de 2000 años, y esta enseñanza sigue. Y eso quiere que nosotros hagamos también con otras personas. A través de esto, ¿no?, a través de su enseñanza, Él también quiere que nosotros hagamos discípulos, porque eso nos dio en la gran comisión, ¿no? Y eso estaba haciendo Jesús. Eso estaba haciendo Jesús definitivamente. Y estos hombres dejaron todas sus cosas, dejaron a su familia, dejaron su hogar, lo dejaron todo, ¿no? Entonces, pero ellos no dijeron, ¿no? Sí lo hago, ¿no? O sea, no dijeron, papaíta, yo lo voy a hacer. Ellos no eligieron al Señor, el Señor los eligió. Ellos no dijeron, no dudaron, no dijeron, no, sí lo hago, sí lo hago. No, como el chavo que dice, ¿no? Sí lo hago. No dijeron eso, siguieron al Señor. Y entonces vemos una muestra de obediencia, una muestra de respeto, una muestra de cómo ellos confiaron y creyeron en el Señor. Escucharon también el mensaje que Jesús estaba hablando. Les estaba diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces ellos siguieron al Señor Jesús. Y como vemos a través de esto, ¿no? De qué es lo que el Señor Jesús nos quiere hablar en esto, ¿no? Él nos ha llamado. Nosotros ya somos cristianos. Acá todavía no sé si habrá alguien que no ha creído en el Señor. Pero sabemos que el Señor le está llamando. Y dice, cree en su Evangelio, créelo a Él y síguelo. Que Él mismo te va a enseñar a ser pescadores de hombres, de personas, a comunicar su mensaje de salvación a otras personas para que otras personas también se salven, y también para que puedas instruir a esas personas en lo que tú uno va aprendiendo de las cosas del Señor, que es lo que el Señor nos enseña. Y ahora estamos aprendiendo en la iglesia, pero también podemos aprender en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, leyendo las Escrituras. Leyendo las Escrituras podemos aprender a diario, y como eso es importante, ¿no? Conocer aún más del Señor para poder enseñar también a otras personas lo que nosotros vamos aprendiendo. Entonces, puse 6 aplicaciones en esta. No se asusten, por favor. No me miren así. Va a empezar el hermano con sus aplicaciones. Recuerden que también es para mí, no solamente es para ustedes, así que no se la apropien, ¿eh? También es para mí. Recuerden, no porque uno puede estar acá compartiendo la palabra, no quiere decir que uno no va a predicar el Evangelio con su vida, con su ejemplo, con las palabras del Señor, o sea, con todo. Nosotros también tenemos que ser ese ejemplo, como el Señor Jesús nos ha mostrado, a dejar un legado, no solamente en el hogar, también con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Entonces, ¿estás dispuesto a escuchar a Jesús? Pero eso va a ser ya para ustedes, ¿no? Ya para ustedes, o sea, ustedes se van a contestar esa pregunta solamente. No les estoy juzgando. Entonces, ¿estás dispuesto a escuchar a Jesús? ¿Cuán dispuestos estamos a escuchar al Señor Jesús, a escuchar su voz? Ya aquí está la palabra, ya nos dio. Pero también nos da testimonio a través de su Santo Espíritu y nos enseña cada día. ¿Estás dispuesto a escuchar al Espíritu del Señor, aunque no lo veas? Desde acá del fondo del corazón, habiendo escuchado la palabra, leído, escuchado en la iglesia, ¿estás dispuesto a hacer lo que Jesús dice? ¿Estamos dispuestos a ser pescadores de hombres, a llevar su evangelio, a capacitar, a permitir que Él nos capacite? Luego, ¿cuánto anhelas ser pescadores de almas? ¿Cuánto anhelas compartirle esto a tu vecino, a tu amigo, al compañero de trabajo, a tu jefe? El ser buen testimonio delante de las personas.
delante de tu jefe, delante de las personas, ¿no? Y que nuestro sí sea sí, y que nuestro no sea no, en el sentido bueno, ¿no? Recuerden que si quieres ser pescador de hombres, el Señor te va a capacitar y el Señor te va a capacitar. Tienes que estar dispuesto a seguir al Señor. Tiene que haber ese querer, porque el Señor ya nos puso el querer como Él hace. Solo nos basta decir, Señor, aquí estoy. Me arrepiento de lo que no hice antes, Señor, y yo creo en tu palabra. Ayúdame a que esto lo transmita y que otras personas también lo crean. 4. ¿Estás dispuesto a seguir con el legado de Jesús? Que es prácticamente lo mismo de lo que estaba diciendo anterior. ¿Quieres seguir con el legado del Señor Jesús, haciendo discípulos, llevando su palabra, compartiéndola, no negándote al Señor? Es bonito. Es difícil, sí, pero no hay de qué arrepentirse. De ninguna manera, porque de lo que no hay nada de qué arrepentirse, porque Él es maravilloso, pues Él nos va a enseñar sus misterios, sus maravillas. Y eso va a hacer conocer a otras personas que se van a llenar también de ese amor. Aunque algunos no lo quieran recibir, pero no se frustren por eso. Dice, 6. Ya, 5, perdón. ¿Cuánto estás demorando en responder a su llamado? ¿Cuánto estás demorando? O sea, estás escuchando, si te estás demorando, te estás haciendo el loco de repente. Porque muchas veces nos hacemos, pues, ¿no? El Señor nos habla de muchas maneras. Dice, habiendo hablado de muchas maneras por los profetas, ahora nos ha hablado por Jesús. Es la última palabra, ¿no? Nos habla por medio de su palabra, por medio de su iglesia. Entonces, nos estamos demorando en escuchar. Nos estamos demorando en aprender también. Entonces, dice 6. Él te va a equipar. No estás solo. Tú no lo vas a hacer solo. Para esto que estoy acá, yo no lo hice solo. El Señor me está enseñando. Amén. Pero también ha puesto a alguien delante de mí para poder instruirme y enseñarme. Y eso yo agradezco por cuando me corrigen en muchas situaciones, en muchas ocasiones. Y gracias, Señor, le digo, ¿no? Entonces, me enseña a poder ser como Él y aprender lo que Él me enseña y eso poder transmitir a los demás. Entonces, oremos al Señor y pidámosle al Señor estar dispuestos a escuchar su llamado, a estar dispuestos a hacer su obra, a estar dispuestos a hacer todo para Él, a dejarlo todo, todas esas obligaciones innecesarias, no tus obligaciones principales que tienes que cuidar de tu casa, tus hijos. Esas obligaciones innecesarias, esas que nos está atando a no poder venir a las cosas del Señor, a no poder servirle. Y pidámosle qué es lo que nos está atando ahí, qué es lo que no nos permite poder servirle en plenitud. Ya, oremos. Señor, te damos gracias por esta tarde, esta noche, Señor. Nos has hablado, Señor, a través de tu palabra y nos has animado, Señor. Porque no nos estás juzgando, sino nos estás animando, Señor, a servirte, a dar todo de sí. Nos has dado 4 hombres como ejemplo a seguirte. Y eso es lo que tú has puesto en el corazón y tú los has elegido a ellos. Que siendo personas pecadoras, de lo más vil y menospreciado, Señor, como nosotros, los has escogido a ellos, nos has escogido a nosotros, Señor. Pero luego ellos entendiendo, Señor, tu palabra, Señor, el amor por las almas, Señor, por los que están perdidos, por los que no conocen de ti, Señor, y las instrucciones que ellos siguieron de ti, Señor, que predicar tu mensaje, Señor, tal cual tú los has enseñado, Señor. Ayúdanos a nosotros mismos también a vivir ese mensaje, a vivir el evangelio, a creer en ello, Señor, a anunciar, Señor, este mensaje de salvación y de arrepentimiento, que es a través de ti. Capacítanos, Señor, cada día, ayúdanos a entender, fórmanos, Señor, forma nuestro carácter, forma nuestra vida, forma nuestro comportamiento, forma nuestra manera de servir, Señor, forma todo de nosotros, Señor, y ayúdanos a servirte, Señor, con ese agrado con que sirvió tu Hijo amado, Señor.
se vino a este mundo a hacerse siervos, y ayúdanos a ser siervos de la justicia. Gracias, Señor, porque nos has justificado, y ayúdanos a llevar tu palabra para que otras personas sean justificadas también, Señor, por tu amor, por tu palabra, por ti, Señor. La gloria, la honra, Señor, sea para ti, y ayúdanos, Señor, a reconocer que muchas veces te fallamos. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Pastor, gracias. Muy bien, ¿por qué no le damos fuertes palmas a nuestro Dios por la vida de Julio César y por lo que nos ha compartido el día de hoy? Ciertamente, mientras él compartía sobre el llamado que hace Jesús, aunque yo creo que la mayoría, o el 99,9%, así como hacker, ¿no? Para tanto en porcentaje, de los que están aquí, ya son creyentes, pero más de uno a veces estamos como que retrasando el llamado que Dios nos hace, ¿no? Y este llamado no les hizo un llamado a salvación nada más, o que no lo digo de manera de menosprecio a la salvación, sino pues ya es bastante, ¿no? De ser hechos salvos, sino me refiero a que a ellos los llamó a que tengan ese privilegio, ese honor de ser sus discípulos, de ser los que van a continuar, como decía Julio, con la gran comisión, ¿no? Y a más de uno yo creo que en esta iglesia también lo ha llamado, porque todo cristiano es llamado a servir en distintas áreas, ¿amén? Ahora, ciertamente en el camino estos hombres, de quien hoy día ha hablado Julio César, no es que ellos al instante fueron perfectos, en el camino ellos cometieron errores, en el camino ellos también salieron asustados cuando de pronto vinieron a apresar a Jesús. Pedro por ahí como que se animó en su impulso a cortar una oreja, pero después también lo negó y salió asustado, ¿no? Juan no estuvo y más de uno huyó, ¿no? Entonces, más de uno de pronto se desesperó en la barca y dijo, Señor, ¿por qué duermen? Le reclamó. Entonces, más de uno, me parece, si no me equivoco, Andrés fue uno de los que le dijo, cuando Jesús le dijo, vamos a dar de comer a toda esta gente, y dijeron, no, Señor, despáchalos, no hay cómo, ¿no? Y no sabían que estaban con el maestro, y sacó cuentas, y todavía le dijo Jesús, no sabes que estamos vicios y todavía quieres invitarle a comer a toda esta gente, ¿no? Entonces ellos no fueron hombres perfectos necesariamente, pero lo que decía Julio César, pero Jesús los fue capacitando. Entonces, no esperes perfección para recién decir, Señor, ahora sí te voy a seguir. No, el primer paso es dejarlo todo y seguir y tomar el llamado, ¿no? Y en el camino nos vamos a equivocar, en el camino vamos a fallar como cristianos, como siervos. Y es por eso también Dios, conociendo el corazón de cada uno de nosotros, porque Él nos conoce en su omnisciencia, Dios conoce cómo íbamos a responder, incluso conoce que le íbamos a fallar. No es que Él desea que le fallemos, pero Él conoce y sabe. Y Él ha provisto, por ejemplo, instituyó la Santa Cena justamente como ese mecanismo, si queremos llamarlo, donde nosotros nos acordemos de Él, no para condenarnos, nos acordemos de lo que Él hizo en la cruz para entender de que en esa cruz hay perdón, que en esa cruz hay reconciliación, que en esa cruz hay restauración, que esa cruz es una cruz de una segunda oportunidad cuando de pronto lo hemos fallado por acción o omisión. Y en ese sentido es que Jesús a estos discípulos que lo iban a traicionar, que nos dice el libro de Mateo, Lucas, a esos discípulos que lo iban a traicionar, el otro lo iba a negar, el otro lo iba a vender, los otros lo iban a abandonar, a ellos es que con ellos Él instituye la Santa Cena y le dice, tomad, comed, que este es mi cuerpo, que ¿por quién es? Por ustedes, dice, o sea, a pesar de que Jesús sabía lo que ellos iban a hacer, pero dice, por ustedes es partido. Ciertamente está diciendo que Él iba a entregar su vida en la cruz por ellos, pero al mismo tiempo también, ellos cada vez que tú recuerdes, ya aterrizando hacia nosotros, cada vez que tú recuerdas la obra de Cristo en la cruz, dices, Señor, perdóname. Esa debe ser nuestra reacción cuando hemos estado caminando mal. Cuando nos hemos alejado del Señor, volver a ver la cruz es un sinónimo de decir, estoy aquí, yo he muerto incluso por ese pecado que acabas de cometer, pero necesitas arrepentirte y ponerte a cuentas con tu Señor.
Mientras que cuando caemos en pecado, el enemigo nos bombardea y nos dice, para eso vas a la iglesia, mejor ya no vayas, mira cómo le has fallado, mira que debiste haber hecho esto y lo hiciste. El enemigo es el que de pronto va a acusar, ¿no? Porque esa es su chamba, él es el fiscal, el que acusa. Pero el abogado, ¿quién es? Jesucristo. Pero no es un abogado que dice, no, Patricia no ha pecado, Kila no ha pecado, Luis no ha pecado, no, Julito sí, pero no. Ciertamente Jesús sabe que hemos pecado, pero ¿sabe qué es lo que dice Jesús ante el Padre, que es el juez? Ellos han creído en mí. Y por la fe que han tenido en mí, yo los he justificado. Ellos han creído que yo he entregado mi vida en la cruz. Ellos han creído que yo soy el pan que por ellos he partido. Ellos han creído que en mi sangre hay un nuevo pacto de gracia. Y ese es el pacto de gracia que tenemos con Dios. ¿En quién? En la sangre de Cristo. Eso se cumplió para sus discípulos y también se cumplió y se cumple para nosotros. Amén. Entonces, mis hermanos, si tú ya has creído en el Señor Jesucristo, pero consideras de pronto que en este mes que pasó has fallado al Señor en más de una ocasión, hoy es un buen tiempo, no para que te alejes del Señor, sino para que tú te reconcilies con el Señor. Pero si tú consideras que no le has fallado, ya le estás fallando. ¿Me puede entender? Si tú dices, pastor, yo no le he fallado este mes, ya le estás fallando, créeme. Porque todos, de alguna manera, le fallamos. Entonces, hoy es un buen día, mis hermanos, en el que vamos a celebrar la Santa Cena, pero es necesario, dice, que nos pongamos a cuentas con el Señor, que nos examinemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces nosotros como iglesia ciertamente tenemos ese tiempo o hemos determinado, no porque se le ocurrió al pastor, sino porque la Biblia lo dice así. Pablo, cuando enseñó a la iglesia de Corinto, que era una joyita como nuestra iglesia, bueno, exagerando, pastor, nosotros no éramos tanto como los de Corinto. Poquito nada más. Así sea un poquito, pero el Señor no hay pecado grande ni de pequeño. Pero sabiendo que de pronto íbamos a fallar, Pablo enseñó e instituyó la Santa Cena a los corintios. Y sabía Pablo que incluso ellos desde cómo celebraban ya estaban fallando. Porque cuando celebraban, dice, celebraban para engordarse y para embriagarse y no realmente para conmemorar al Señor. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les dice, no participen de la cena del Señor indignamente. Y con eso Pablo no les está diciendo, ustedes no son cristianos, sino les está diciendo, ustedes, aunque ya han sido justificados, aunque ya han sido restaurados por Cristo, pero la actitud que ellos tenían hacia el Señor estaba siendo indigno. Entonces Pablo les dice, pónganse a cuenta con el Señor, examínense cada uno a sí mismo. Basado en esa enseñanza de Pablo es que nosotros como iglesia decimos algo. Aquí nadie te va a prohibir ni te va a coaccionar a que participes de la Santa Cena. Debe ser un acto responsable, voluntario, pero lleno de fe. Es decir, si tú ya has creído en el Señor Jesucristo, has entendido lo que significa la Santa Cena, lo que significa el jugo de uva o la copa, que es su sangre, y has entendido que Él entregó su vida en una cruz y que el pan justamente representa eso, si tú ya has entendido y has creído en el Señor Jesucristo, el Señor tiene una ordenanza, que participe de la Santa Cena, que Él te ha hecho digno. Pero ¿sabes qué? Lo único que te voy a pedir es que participa con una actitud correcta. Y para eso, la palabra cuando dice examínese cada uno a sí mismo es póngase a cuentas con el Señor. ¿De qué manera le pongo a cuentas con el Señor? Mediante la oración. Y por eso que como iglesia tenemos un tiempo de oración personal en el que nos ponemos a cuenta con el Señor y todos después los que determinen en su corazón participar de la Santa Cena lo pueden hacer en libertad. Amén. Entonces te voy a invitar a que cierres tus ojos y podamos orar al Señor mientras voy a pedir a la hermana Sofía que pueda ir pasando con el pan y el jugo de uva. Padre, te damos gracias, Señor, esta noche porque tú nos traes a este lugar, Señor, para escuchar tu palabra, para ser ministrado, Señor, pero también para participar de tu mesa, Señor. Y aunque reconocemos, Señor, que quizás no hemos estado viviendo a la altura, Señor. Quizás en más de una ocasión te hemos fallado por acción o por omisión, Señor. Que sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho y sabiendo que algo está mal,
lo hemos hecho, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos perdones y nos permitas, Señor, participar de tu mesa, Señor. Queremos conmemorarte, Señor. Reconocemos esta noche, Señor, que tú entregaste tu vida en esa cruz por mí, Señor. Específicamente por mí, Señor. Porque he pecado, porque soy incapaz, Señor, de ser santo en mis propias fuerzas, Señor. Pero sé, Señor, que tú siempre estarás ahí, Señor, para santificarnos con tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor. Y hoy es un buen tiempo para ponernos a cuenta contigo, Señor, y decirte cuánto creemos en ti y cuánto debemos seguir dependiendo de ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan participar de la Santa Cena esta noche, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, todos los que van a participar entonces de la Santa Cena pueden coger su jugo de uva y el pan. Bien, quizás uno le das a... Bien. Mientras van pasando el jugo de uva y el pan, también hacía un poco de memoria el día de hoy mientras Julio César compartía. El primer punto, ¿no? De que estos discípulos a quienes llamó el Señor, uno de que no eran perfectos, al instante no fueron perfectos, tuvieron que pasar todo un proceso, y es más, su vida no fue color de rosas. Solamente para resumir, Pedro murió crucificado, de cabeza, dicen algunos historiadores. Pedro. Andrés murió crucificado en X. Ahora, no murieron crucificados porque eran delincuentes, murieron crucificados porque justamente cuando ellos maduraron en ese proceso de ser capacitados por el Señor, estuvieron dispuestos a dar su vida para hacer lo que Jesús hacía, predicar las buenas nuevas. Y a causa de eso, ellos son sacrificados. Uno crucificado de cabeza, el otro en X. Jacobo muere, dice, a manos del rey Herodes Agripa, eso está en el libro de Hechos, el hermano mayor, Jacobo, hijo del trueno, como decía Julio César. Y Juan es el último de los apóstoles o discípulos en morir. Entonces, de esos 4 que ha mencionado Julio César, los 4 murieron por su Señor. Vivieron y murieron por su Señor. Juan se dice que tuvo una muerte natural, pero también no se escapó de la prueba. Él fue hervido en aceite caliente y sobrevivió. Y fue el último de los discípulos en morir, casi a los 100 años más o menos. Y es interesante ver todo esto, de que uno, de que no fueron perfectos, y otro, que su vida no fue color de rosas. En el libro de Hechos se detalla un pasaje interesante, donde ya vemos a un Juan y Pedro, justo de los que habla hoy día Julio César, maduros en la fe. Ellos predicaban que en ningún otro hay salvación. Y a causa de eso los llevaron a la cárcel, los azotaron. Y mira lo que veían ahora las personas en ellos. Ya no veían ese hijo del trueno, ya no veían ese fosforito, sino lo que veían es lo siguiente, el verso 13 del capítulo 4 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les conocían que habían estado con Jesús, es decir, olían a Jesús. Y no eran personas necesariamente académicas, porque la palabra sin letras es de que no es que eran de pronto maestros de la ley o que conocían doble idioma, aunque ellos también usa Pablo, el Señor Jesús como Pablo. Entonces, mis hermanos, nuevamente no. Recuerda, el Señor no llama perfectos necesariamente, porque no hay, pero Él te perfecciona. Y esa perfección trata de que Él te va a hacer madurar en la fe. Y lo otro, no te ofrece una vida color de rosas. Amén. Entonces, pero es mucho mejor, dice, estar con tu Señor que ganar el mundo. Es mucho mejor servir a tu Señor que servir al mundo. Es mucho mejor. Entonces, con esa actitud de decir: Señor, gracias porque me has hecho miembro de tu iglesia y hoy día puedo recordar tu sacrificio. Esto no lo puede hacer un inconverso.
Porque si todavía no ha creído en el sacrificio de Cristo, ¿qué va a conmemorar? Pero esto sí lo puede hacer un cristiano que ya creyó en el Señor Jesucristo. Y el conmemorar el sacrificio de Cristo no debe ser con tristeza, sino con gozo. Porque luego vamos a ver que Pablo, cuando justamente instruía, voy a dar lectura para poder participar y al final voy a explicar por qué se debe hacer con gozo. Pablo dice en la carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó, ¿qué dice? Pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Esto fue instituido no solo para los discípulos. Pablo ahora lo está enseñando para la iglesia. Y si tú eres la iglesia del Señor, vamos a continuar con eso. Entonces vamos a tomar del pan y vamos a comer entendiendo que esto representa su cuerpo. Amén. Verso 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué pacto? Es el pacto de gracia, ¿no? Del cual hablaba Pablo. Haced esto todas las veces que bebiereis. ¿En memoria de quién? En memoria de Jesús, en memoria de mí. Estas son palabras de Jesús y Pablo lo que está haciendo es repetir nada más. Entonces vamos a tomar la copa entendiendo que esto representa su sangre que fue derramada por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo debemos de celebrar con gozo y continuamente? Primero, porque ¿no sientes gozo cuando de pronto te reconcilias con alguien? Pregunto. Cuando de pronto, los esposos deben saber esto, ¿no? Y las esposas también, ¿no? Cuando están mechados, como que no hay alegría, ¿no? Ahí están como que tristes, ahí como bajados, ¿no? Perfil bajo, nada más, ¿no? Pero cuando hay una reconciliación, ya alegre, ¿no? Entonces, igual con nosotros, ¿no? Cuando de pronto le hemos fallado al Señor, nuestro semblante no es el mismo. Cuando no hemos estado caminando bien en las cosas del Señor, hay algo que está ahí, cierto, está el acusador también, pero también nuestra propia conciencia como que sabemos que le hemos fallado, ¿no? Y como que no queremos mirar arriba, por así decirlo, porque pensamos que Jesús está así, como el dedo acusador, ¿no? Cuando Jesús está así diciendo: dobla rodillas, estoy dispuesto a perdonarte y a comenzar de nuevo, ¿no? Y entonces cuando nos reconciliamos, entonces debe ser un sinónimo de gozo porque la Santa Cena es una oportunidad para reconciliarnos con nuestro Señor. ¿Te has reconciliado con tu Señor el día de hoy? Yo sí. Me he reconciliado y he afirmado mi fe, ha afirmado mi confianza en Él de que aunque le he fallado, aunque pudo haber hecho bien o mal ciertas cosas, o aunque no le he servido como debía haberle servido, pero Él me dice: ¿sabes qué? Yo igual te sigo amando, pero ¿sabes qué? Como esa mujer adúltera, ve y no peques más. Por ese lado debe ser un sinónimo de gozo, pero también, ¿sabes por qué? Porque también nos recuerda no solo que Jesús murió, sino que nos recuerda que Jesús resucitó. ¿Por qué dice eso, pastor? Verso 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, es decir, cada vez que ellos participaban o celebraban la Santa Cena, por eso se llama celebración, dice, la muerte del Señor Jesús anunciaban el sacrificio de Cristo. ¿Y qué más dice? Hasta que Él venga. Y es decir, y recordaban a la iglesia de que Jesús iba a venir. Y eso debe ser sinónimo de gozo para todo creyente, de que Jesús va a volver por su iglesia. Quizás la vida no va a ser color de rosas, así como no lo fue para sus discípulos que Él llamó. Pero ¿sabes qué? Pero Él va a venir para los que son suyos, para los que hayan muerto en Cristo y para los que estén vivos en Cristo. Él vendrá por su iglesia, pero Él vendrá también a juzgar. Pero nosotros ya hemos sido juzgados en su sangre, en su sacrificio. Por nosotros vendrá a llevarnos, y eso es sinónimo de gozo y alegría. Pero cuando venga a este mundo, va a venir a juzgar. ¿A quién? A quienes no han creído. Y ahí sí hay que tener miedo del apocalipsis, como dicen. Pero el cristiano que ha comprendido que Cristo viene por su iglesia,
no va a esperar con miedo el Apocalipsis, no va a esperar con gozo, con anhelo, diciendo, Maranata, Cristo Sí. viene